Fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Las fuentes de abastecimiento es el sitio del cual se va a tomar o extraer el agua potable, para que sea conducida o llevada a la localidad. El tipo o lugar del cual se extrae el agua puede ser río, curso de agua, lago, laguna, cuerpo de agua, o agua subterránea. Ciclo hidrológico. Para que el hombre pueda realizar sus actividades, requiere satisfacer sus necesidades fisiológicas mediante el consumo de agua potable, el agua para uso agrícola, o el industrial. El ciclo hidrológico da origen a las posibles fuentes de abastecimiento de agua. El agua potable es aquella agua que el hombre al consumirla no le causa efectos nocivos a su salud, por lo que está libre de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas. Las fuentes de abastecimiento de agua potable pueden ser aguas superficiales. Son aquellas aguas que se encuentran en contacto con la atmósfera, ya sean ríos, lagos y acuíferos no confinados. Las ventajas que presentan son fácilmente alcanzadas para su abastecimiento, y su contaminación puede ser removida con facilidad. Las aguas subterráneas son aquellas aguas que se encuentran debajo del suelo. Su calidad es más uniforme, el color y la materia orgánica son más bajas que las aguas superficiales. Aguas atmosféricas son aquellas aguas que provienen de la lluvia, o de los deshielos de la nieve acumulada en las partes altas de las montañas. Agua salada es el agua contenida en océanos, mares y golfos, pero a pesar de encontrarse en mayor cantidad que el agua dulce, no es apta para el consumo humano. Las aguas superficiales y el agua salada son poco utilizadas para consumo humano, debido a los altos costos de proceso para convertirlas en agua potable. Uso racional del agua para abastecimiento. Para que el ser humano utilice el agua de abastecimiento racionalmente, requiere estar consciente de que el agua se contamina cada vez más, y es cuestión de cultura, para realizar un uso adecuado y equitativo del agua de abastecimiento. El ser humano, cuando tiene más recursos económicos, gasta más, y el agua potable no es la excepción, por lo que en las zonas residenciales, a sus moradores se les asigna más cantidad de agua potable, la cual utilizan para regar pisos y banquetas, riego de jardines y lavado de automóviles, por lo que es necesario que cada ser humano, no importa el nivel socioeconómico, pueda adquirir la conciencia de que el agua no se agote, sino que únicamente la contaminamos. Calidad del agua para uso y consumo humano. Para conocer la calidad del agua, se requieren realizar análisis de laboratorio clasificados en físicos, químicos, bacteriológicos y radiológicos. Los análisis físicos consisten en observar la turbiedad, el color, el olor, el sabor y la temperatura. La turbiedad es provocada por la materia orgánica que se encuentra en suspensión, proveniente de la arcilla, barro, materia orgánica, microorganismos, etc., y estos pueden desaparecer por medio de la sedimentación, la filtración y la coagulación. El color generalmente proviene de la descomposición de la materia vegetal, la cual se encuentra en estado coloidal y en solución. El color se retira por medio de la coagulación, la filtración y el uso del carbón activado. El olor y el sabor se perciben por medios sensoriales y dependen del observador. En ocasiones, el agua puede tener un sabor desagradable sin que se le aprecie olor alguno. El olor se quita por medio de la aireación, la filtración, la coagulación y por el carbón activado.
Los análisis químicos se realizan por medio de pruebas de laboratorio, en los cuales se requiere conocer la composición mineral para determinar el tipo de uso. Una vez que se determinan los sólidos totales, los cloruros, el oxígeno contenido, el nitrógeno amoniacal, los nitritos, los nitratos, la dureza y su alcalinidad del agua, esta se dispone para beber, para su uso doméstico o el industrial. En los análisis bacteriológicos, se determina la presencia de vida unicelular, los cuales pueden ser inocuas, y solamente las bacterias patógenas causan enfermedades. Un ejemplo es el Bacilo colibe, que al comprobar su presencia, se puede afirmar que la contaminación es de origen fecal y sugiere la presencia de organismos patógenos. Para determinar los elementos radiactivos que llegan al agua proveniente de los residuos como consecuencia de los procesos industriales e investigaciones, los análisis determinan la radiactividad neta, total, suspendida y disuelta, que se ha infiltrado a las aguas subterráneas principalmente. Un caso muy conocido fue el de Chernobyl a finales del siglo pasado, que modificó la flora, la fauna, las aguas subterráneas y algunos alimentos fueron contaminados con la radioactividad. Proyecto de abastecimiento de agua potable para el medio rural. Para realizar el proyecto de abastecimiento de agua potable a una localidad, se requiere identificar a la localidad en una carta topográfica. La escala se deberá establecer de 1 a 50.000, así como identificar las posibles fuentes de abastecimiento. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática cuenta con la información de los censos económicos realizados periódicamente, y publica los datos en los cuales se encuentran los censos socioeconómicos, las vías de comunicación y el marco físico. Con esto se procede a identificar las posibles fuentes de abastecimiento y los trazos preliminares de las líneas de conducción y de alimentación. Durante los recorridos preliminares, se procede a comprobar la calidad y cantidad de agua que se puede suministrar de la fuente de abastecimiento, así como la ubicación de la obra de captación, el trazo de la línea de conducción, la ubicación del tanque de regularización, el trazo de la línea de alimentación y la ubicación de la red de distribución. Los datos de proyecto requeridos serán los siguientes: población según el último censo oficial, población actual, población de proyecto, dotación, gasto de diseño, gasto medio diario, gasto máximo diario, gasto máximo horario, coeficiente de variación diaria, coeficiente de variación horaria, fuente de abastecimiento, tipo de captación, conducción, capacidad de regularización, potabilización y distribución. En los recorridos preliminares, también se debe de proceder a realizar el muestreo y los aforos correspondientes de la fuente de abastecimiento, al comprobar la calidad y cantidad del agua requerida, y en su caso de cumplir ambos requisitos, entonces se procede a realizar el levantamiento topográfico de cada uno de los elementos que integran el sistema de abastecimiento de agua potable. La población de proyecto es el número de habitantes que se espera que tenga una localidad en un tiempo determinado. Generalmente, se consideran 15 años, debido a que es el periodo de tiempo que se considera que tienen una vida útil los materiales. La población de proyecto es uno de los elementos que más controversias ha desatado en los últimos años, debido a que las condiciones socioeconómicas de las localidades no se rigen por ningún patrón, pero para calcular la población de proyecto, se han escogido algunos de los métodos siguientes.
a la cantidad de agua potable que se le asigna a un usuario para satisfacer sus necesidades fisiológicas y de bienestar en su entorno familiar, se le conoce como dotación. Esta se expresa en el número de litros repartidos a los habitantes en un día. La dotación depende de las condiciones socioeconómicas del usuario y del tipo de clima imperante en la localidad. Gasto medio diario. Es la cantidad de agua que consumen los usuarios de una localidad durante un día promedio. Este se calcula por medio de la siguiente fórmula y datos. Gasto máximo diario. Es la cantidad de agua que los habitantes de una localidad consumen en día de máxima demanda. La expresión que calcula el gasto máximo diario es la siguiente. Gasto máximo horario. Es el gasto que requieren los habitantes de una localidad en el día y la hora de mayor demanda. El gasto máximo se calcula con la siguiente expresión. Tipo de captación. Es el conjunto de elementos que permite tomar o extraer el agua de la fuente de alimentación o abastecimiento y conducirla a la línea de captación. Las tomas directas se utilizan para extraer el agua de un curso de agua, y se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Toma directa tipo 1. Consta de un tubo de acero tipo sedazo, el cual está apoyado y anclado a lo largo del caudal. El tubo se conecta a una caja de control, y se recomienda que se encuentre dentro del caudal a una longitud de 12 a 24 metros. Su diámetro será de 150, 200 o 250 milímetros, y sus ranuras no deben de exceder de 3.97 milímetros. Toma directa tipo 2. Está formada por piezas especiales de hierro fundido. En la entrada de la tubería se colocan rejas de alambre de acero galvanizado o de cobre. Se recomienda que se instalen como mínimo 2 tomas. La toma se une a una caja de control. Caja captadora. Consta de una caja de tabique colocada sobre un cimiento de mampostería, la cual se coloca fuera de zona de afloramiento. La caja contiene 2 cámaras. La primera se denomina cámara húmeda, en la cual se colocan tubos a diferentes alturas que se conectan a la línea de conducción. La segunda es la cámara adjunta y se denomina como cámara de válvulas, y sirve para operar, dar mantenimiento y limpieza a la cámara húmeda. La caja captadora se protege por medio de una zanja perimetral que evita la contaminación del agua de escurrimiento. Adicionalmente se coloca una cerca de alambre, para restringir el paso a personas ajenas al funcionamiento. Galerías filtrantes. Es la infraestructura que se ubica en uno de los márgenes del caudal que permite captar las aguas subalveas. Las galerías son un conjunto de tuberías ranuradas, interconectadas, y ubicadas a una profundidad adecuada con el fin de que el agua tenga una infiltración natural al pasar por una capa de grava y arena, que se coloca sobre la tubería para tal fin. Se recomienda que la capa filtrante sea de 3 a 15 metros. El agua proveniente de la galería filtrante se recopila en un cárcamo de bombeo y posteriormente se conduce a la línea de conducción. Sistema de pullones. Es un conjunto de tubos de diámetro pequeño, con una profundidad no mayor de 20 metros. Para un sistema de pullones, se recomienda que se coloquen en un terreno blando. Los pozos se perforan por el método de encado, y los tubos a utilizar son de acero galvanizado, con perforaciones tipo sedazo. En el extremo, se coloca una punta coladera, denominada pullón. La punta se debe hundir hasta la formación acuífera. Los tubos se introducen por medio de un martillo de impulsiones, el cual se coloca en un trípode con ayuda de una polea y una cuerda sujeta a un malacate.
Primero, se realiza un agujero cavado hasta una profundidad de 1 metro, y posteriormente, se realiza el puyón, interconectando dos tubos entre sí para conducir el gasto hasta un cárcamo de bombeo, con la finalidad de dirigir el agua hacia la línea de conducción. Hasta aquí, hemos visto conceptos importantes sobre las fuentes de abastecimiento de agua potable, correspondiente a la unidad 2. Déjame tus dudas o sugerencias en los comentarios para realizar un mejor contenido. Hasta pronto y gracias por tu atención.